Bueno, vamos a hablar un poco, como dice el título de esta conferencia, sobre estadística, ¿sí? Sobre cómo medimos la tarea que se ha hecho y la que tenemos restante. Como ahí dijo Rubén, yo soy investigadora sociolingüística, esa ha sido mi pasión, y esa es la tarea de los sociolingüistas, es el hacer esa recolección de datos para saber las estadísticas e ir informando a diferentes organizaciones sobre este tema, y les voy a ir explicando un poco cómo hacemos ese trabajo, ¿sí? Hay muy pocos investigadores en Latinoamérica. Gracias al Señor, el año pasado pudimos volver a dar el entrenamiento en español, no se daba desde el año 2004, y tuve la oportunidad este año también de darlo, y estamos trabajando para poder tener mejores datos y para poder acompañar a las organizaciones nacionales en recolectar los datos y en ver como iglesia qué vamos a hacer con esta información que obtenemos. Eso es lo más importante. Idiomas en el mundo, ¿sí? Lo que decía recién Rubén. 7.378 según la última estadística, que es de este mes, de septiembre del 2021, según Progress Bible, que es una organización que está haciendo llevando estas estadísticas al día, ¿sí? Mes a mes se va actualizando. Si están interesados en el documento completo, se los puedo poner enseguida en el chat. Pero este es el desafío para la Iglesia de Cristo, 7.378 idiomas vivos, ¿sí? No dialectos, idiomas, ¿sí? Y a partir de ahí van a venir las variaciones que pueda tener cada uno de esos idiomas y la necesidad que puede haber de llegar a cada una de esas variantes, si se necesita o no, ¿sí? Si pueden compartir materiales o no. Eso también los estudiamos los sociolingüistas. ¿Qué se ha hecho hasta el momento? ¿Saben qué? Como tengo, a ver, Mariano, si me acomodas no sé si vos podés acomodarme la imagen porque no puedo ver bien el PowerPoint. Hay cosas, a ver, no. Bueno, creo que no lo voy a poder bien, así que ustedes me van a ayudar a leer lo que yo no puedo ver. Muy bien. Biblias completas, 717. Es decir, que si volvemos a la diapositiva anterior, que eran más de 7.000 idiomas, ¿sí? El desafío, no hemos ni siquiera alcanzado el 10% en 2.000 años de cristianismo, en más de 2.000 años de cristianismo. Es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento son los 717 idiomas. Uno de esos, nosotros, el español, y ahí la gente de Sociedad Bíblica me podría decir tal vez cuántas versiones tenemos en español, ¿sí? Qué injusticia que muchos tengan muchos y muchos más no tengan nada. A ver, ¿quién me puede leer ahí la estadística de cuántos Nuevos Testamentos? No sé si se le puede abrir el micrófono a alguien, si me ayudas, Rodrigo, si no, que yo no puedo ver el número. Testamentos completos. Perdón, que justo a mí se me tapa el número ahí. 1582. 1582 que solo tienen el Nuevo Testamento. Selecciones o porciones, ¿sí? Porciones son, y selecciones son partes de la Biblia. Si ven ahí esa foto, son lo que nosotros produjimos en el proyecto que les decía ahí Rubén, que yo participé en Papúa Nueva Guinea. Lo que nosotros hicimos fueron porciones, hicimos en 10 años el 11% más o menos del Antiguo Testamento, más el libro de Marcos, más el libro de Hechos. Esos son porciones, no son considerados libros completos, ¿sí? Hoy por hoy, ya yo volví hace 4 años, 5 de estos 11 idiomas ya tienen el Nuevo Testamento completo, porque el proyecto que yo estuve era para capacitarlos a ellos que hicieran la traducción, y simplemente esto que publicamos fue como para que tuvieran un estímulo para seguir trabajando. Y historias bíblicas, de 206 idiomas solo tienen historias bíblicas, tal vez la historia de Ruth, como uno de los idiomas que yo le hice el alfabeto, el Dio Dio, solo han llegado a publicar Ruth.
Jonás tal vez, que son los que hacemos en los talleres de traducción, y algunos tal vez pueden llegar a tener Génesis o tal vez Lucas para poder tener el video de la película de Jesús. Solo historias, ¿sí? O solo algunos libros muy pequeños. Ahí está el mapa de Papúa Nueva Guinea. Como decía también Rubén, es un gran desafío este país para la obra de la traducción de la Biblia. Es un país con 847 idiomas, ¿sí? Y yo les hago esta pregunta para que ustedes reflexionen. Dice, ¿puede un grupo étnico o algún sector de la población considerarse evangelizado si no tienen acceso a las escrituras en un lenguaje que sea adecuadamente comprendido por él? Y acá está el ejemplo de Papúa Nueva Guinea. Papúa Nueva Guinea se la empezó a evangelizar en 1891, cuando entraron los metodistas y la Sociedad Misionera de Londres. 1891. Hoy tiene iglesias en todas las aldeas porque fue colonizada por naciones protestantes, varias naciones protestantes que se la dividieron como una torta, entonces las denominaciones protestantes se establecieron en diferentes regiones y establecieron iglesias, ¿sí? Pero hay 847 idiomas. Muchos de esos obreros que llegaron morían a los 5 meses, a los 6 meses de malaria, de disentería, de todas las enfermedades que ustedes se puedan imaginar. Y hoy si vamos a mapas de evangelización mundial, tienen a Papúa en verde como evangelizado porque tiene un edificio en cada una de las aldeas, ¿sí? De cada uno de esos idiomas, pero no tienen la palabra. Entonces es el país con más violencia hacia la mujer, es uno de los países con más acceso a pornografía por internet, es un país con muchísima violencia, la capital, Puerto Moresby, después de Bagdad y de otras ciudades en guerra, está ahí ubicada por la gran violencia que hay, pero figura como un país cristiano, ¿sí? Entonces, el tema es cuándo una persona es alcanzada, y si ustedes piensan en sus propias realidades, en sus comunidades, en sus discípulos, ¿sí? Cuando yo discipulo a una persona, ¿cuándo puedo decir es un discípulo de Cristo? Y esa es la gran pregunta, porque tenemos muchas estadísticas, hay muchos números, pero la gran pregunta es, ¿esa persona ha sido alcanzada, tiene acceso a las escrituras en un idioma que comprende, puede sola tener una comunión con Dios a través de las escrituras? Esa es la reflexión a la que yo los quiero llevar en este momento, porque creo que es un gran desafío. Como decía Rubén también, el desafío no es solo entregarles un libro, el desafío es acompañarlos en el proceso de lectoescritura. Muchos de estos idiomas hay que hacerles el alfabeto de la mayoría, hay que enseñarles a leer y escribir, y hay que enseñarles a usar las escrituras, ¿sí? Entonces tenemos todo un gran ministerio que tiene que ver con cómo se usa la palabra en mi vida, para hacer un devocional, para hacer un estudio bíblico, para hacer una clase de escuela bíblica. No tienen la casa de la Biblia para ir a comprar, no tienen ese privilegio que tenemos nosotros, no tienen la cantidad de Biblias en su casa, entonces todo tiene que ser hecho desde cero, y ese es un poco el trabajo que hacemos en la traducción de la Biblia. No somos propiamente traductores los que vamos, somos más facilitadores, ¿sí? Yo enseñaba a traductores locales principios de traducción bíblica, geografía de Israel, historia del pueblo de Israel, herramientas y herramientas tecnológicas para que ellos puedan avanzar en el proceso de traducción. Si vamos a alfabetizar, vamos a capacitar alfabetizadores. Si vamos a enseñar uso de escritura, vamos a capacitar pastores y personas de las iglesias. Pero no es que vamos a hacer nosotros, sino que vamos a capacitar a otros. Ese es un poco el cambio, el gran cambio de paradigma que se está viviendo hoy. Por eso yo trabajé con 11 idiomas, pero no los hablo a los 11 idiomas. Solo aprendí uno de ellos, el Canasi. El resto de ellos solo coordiné que ellos vinieran 3 veces al año, 3 meses,
y trabajáramos juntos y pues, teníamos meta, de decir, bueno, en este mes vamos a trabajar en 400 versículos, estamos, no sé, este año con Lucas, y así hasta que vamos haciendo las revisiones y vamos entregando a la comunidad borradores, y así vamos trabajando juntos, pero mi trabajo no fue traducir a esos 11 idiomas, fue acompañar el proceso para que ellos mismos puedan hacerlo. Y es la única estrategia que tenemos ahora para poder alcanzar ese gran desafío de esos más de 7.000 idiomas. ¿Quién puede leerme este versículo? Porque también lo tengo cortado. Si me ayuda Rodrigo de nuevo. Primera de Corintios 14, versículos 9 al 11. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla, y el que lo habla es un extranjero para mí. Y este para mí es el versículo que me desafió a servir en este ministerio hace 20 años. No podemos ir con otro idioma, no podemos ser como la iglesia tradicional que usó el latín para imponer su religión. Hoy por hoy está de moda de alguna forma las misiones a corto plazo que van y usan el inglés, ¿sí? El nuevo latín, ¿sí? Van y usan intérpretes y se van 2, 3 meses, a veces menos, a veces van 3, 4 semanas, y se pretende alcanzar a la gente en un idioma que no es el de ellos, ¿sí? Y después recién de 1 año y medio, 2 años, cuando uno realmente ha podido comprender un poquito la cultura de ellos como para llegar con el mensaje. Entonces tenemos que ser conscientes que la palabra tiene que ser entregada de una forma que la gente sea como los oyentes de Pedro en el Pentecostés, ¿sí? Que dice que sus corazones fueron traspasados por la palabra. Y ese es el rol de la palabra, esa es la verdad de la palabra, cuando la palabra traspasa el corazón, y solo lo puede hacer en un idioma que las personas pueden comprender. El estado de la traducción en el mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos resta? ¿Sí? ¿Qué es el trabajo que tenemos por delante? ¿Sí? Tenemos 1.722 idiomas con necesidad potencial. ¿Qué significa esto? Que sabemos que sabemos que hay 300 idiomas en Papúa Nueva Guinea que están ahí, pero la verdad no hemos podido llegar porque viven en islas muy aisladas o en lugares en la selva muy aisladas, y sabemos que están porque se ha reportado por diferente gente que ha estado por el lugar, pero ellos no han expresado que quieren la palabra en su idioma. Estaba colaborando con un idioma de Colombia que reportan muchos de que existe, es un idioma en verá, pero no se puede llegar, ¿sí? Por la situación de seguridad, en el lugar no se puede llegar. Entonces, bueno, estamos viendo estrategias para llegar. Sabemos que hay una necesidad potencial, pero no sabemos con certeza si ellos van a querer o no la palabra en su idioma. Necesidad expresada, 196 idiomas, ¿sí? Que hoy están esperando que vayamos y les sirvamos con la traducción de las escrituras. Escritura limitada o antigua, ¿sí? Y este es un poco desalentador para los que estamos en este ministerio, porque es como que esto nunca se va a acabar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el idioma vivo, un idioma vivo como el español, cambia, ¿sí? Va siendo afectado por influencias de otros idiomas, por la tecnología, por la televisión, va siendo afectado y va cambiando. Un idioma que no cambia es un idioma muerto, como el griego koineo, el hebreo bíblico. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos de estos idiomas que se les tradujo en los años 70 o se les tradujo en los años 60 o en los 50 que hoy necesitan una revisión. Capaz que ya no tienen copias, que se les acabaron las copias, que se les terminaron porque viven en condiciones de selva, de humedad o de desierto y ya no tienen. Entonces, o es antigua o es limitada porque se les acabaron las copias. 509, ¿sí? Por eso es esta idea nuestra y esta nueva estrategia de capacitar a la iglesia local, porque si la iglesia se compromete ella misma en la traducción de las escrituras que necesita,
ellos mismos pueden mantener la revisión, ellos mismos pueden mantener el pedido, de decir, bueno, necesitamos tantas copias. De alguna forma que los extranjeros solo podamos colaborar en la parte técnica, en la parte de facilitación, en la parte de decir, bueno, conseguimos los fondos para que se impriman, pero que ellos sean partícipes, para que ellos puedan mantener, como en el español nosotros que tenemos todas las revisiones y las actualizaciones, gracias a que es la iglesia hispana la que se encarga de esto, no es una iglesia de otro lugar la que se encarga de esto. Trabajo en progreso, a ver ahí no veo las cifras, Rodrigo, ayúdame nuevamente. Trabajo en progreso. Necesidad potencial, 1722. Necesidad No, solo el expresiva. rojo, solo la línea roja. Perdón, trabajo en progreso, tenés razón. Ajá. 2899. 2.899. Eso es lo que hoy, en lo que hoy tenemos traductores y estos datos que tiene Progress Bible es de casi la mayoría de las agencias de traducción bíblica en el mundo. Es decir, no es solo la organización que nosotros pertenecemos a la Alianza Global Wycliffe, que es una alianza de organizaciones, hay más de 110 organizaciones de traducción bíblica, pero acá se suman otras más que están también fuera de la alianza, que están trabajando en este momento. Escritura reciente, 747, sí que la han terminado, que están en proceso de que se entreguen. Baja vitalidad del idioma, 1305. Estos son idiomas con peligro de extinción. ¿Sí? Cuando nosotros como investigadores sociolingüísticos vamos a hacer una evaluación de un idioma, vemos y usamos una escala, que es una escala que mide cuánta cantidad de generaciones hablan el idioma. Si lo hablan solo los abuelitos, lo hablan los mayores de 50 años, los mayores de 40 años, lo hablan los niños, ¿sí? Entonces, según la cantidad de generaciones, es lo que me va a dar la vitalidad de ese idioma. Si el idioma es vital, vamos a ir con la traducción de la Biblia. Vamos a proponerle hacer un plan, un proyecto de desarrollo del idioma completo. Ahí va a variar si ellos quieren tener todo el programa oral, porque tienen una oralidad sostenible y prefieren seguir teniendo materiales orales, o si quieren alcanzar la alfabetización sostenible, ¿sí? Si quieren la escritura. Hay organizaciones y hay programas, software que están trabajando para hacer las traducciones oralmente. Entonces, cuando hacemos la investigación, le preguntamos, tenemos un gráfico de una montaña y le vamos mostrando, bueno, si van para arriba o si van para abajo. Si van para abajo, bueno, ya van solitos, no los podemos ayudar por ir más abajo. Ya solos, por no enseñar el idioma a sus próximas generaciones, están perdiendo el idioma. Quieren avanzar en la montaña, quieren subir a la cima, ahí estamos nosotros para ayudarlos, ¿sí? Y esa es la presentación que hacemos en comunidades de acceso restringido, en comunidades donde hay iglesia, donde no hay, ¿sí? Les proponemos ayudarlos en el desarrollo de su idioma. Y bueno, ahí está el tema, hay mucha baja vitalidad en muchos idiomas minoritarios. Esto quiere decir que están en peligro de extinción, ¿sí? O posible extinción. Y esto depende también, ¿sí? Son números que dependen mucho de qué país estamos hablando. Si estamos hablando de Papúa Nueva Guinea y decimos que hay 300 hablantes, hay esperanza, ¿sí? Porque las comunidades son muy pequeñas. Pero si estamos hablando de un idioma como la familia quechua, que son idiomas con muchos hablantes, y decimos que hay 300 hablantes de una de esas variantes, o uno de los idiomas quechua, es muy poco, ¿sí? Quiere decir que está en peligro de extinción. Entonces, el número de hablantes también va a depender de qué contexto, en qué contexto se encuentre este idioma. 200 millones de personas no tienen un solo versículo de las Escrituras en su idioma, ¿sí? Y eso tiene que realmente quebrar nuestro corazón como Iglesia de Cristo. Son personas que no tienen comida, ¿sí? Que no tienen el alimento espiritual, que no pueden levantarse en la mañana y recibir nuevo aliento de la palabra, recibir nuevas fuerzas de la palabra. Y esto realmente tiene que ponernos a, primero, sentirnos culpables,
hacernos sentir culpables si no hemos leído esta mañana la palabra, porque la tenemos accesible en todos los medios posibles en nuestro idioma, pero también ver cómo desde mi lugar yo puedo clamar a Dios por la gente sin la palabra, y que se termine esta pobreza de la escritura. Por muchos años la Iglesia de Cristo ignoró esta gran necesidad, ¿sí? Pasaron años, ni siquiera en la Reforma, que fue tan enfático el tema de las escrituras, se vio la necesidad de los idiomas más pequeños, solo fue de los grandes idiomas europeos. Y después recién hasta William Carey, ¿sí? Se ve un poco más esto, tenemos que llegar con la palabra a estos idiomas minoritarios. Y después grandes organizaciones que solo decían, no, si tienen más de 10.000 hablantes, les traducimos, si tienen más de 20.000 hablantes, les traducimos. Y estos que tienen 1.000, que tienen 3.000, ¿sí? Todos merecen tener la palabra en su idioma. Es nuestra responsabilidad y va a ser nuestro regocijo cuando los veamos ante el trono representando a sus naciones, a sus idiomas, ¿sí? Muy bien, este es otro mapa que me gustó mucho, es de una organización que se llama Pray for Zero, que es oremos por cero idioma que necesiten las escrituras, ¿sí? Y ahí pueden ver los colores de este mapa representando el número de lenguas sin Biblia que quedan en cada país. Las zonas más oscuras representan la mayor necesidad, entonces ahí pueden ver más ejemplificados los que tienen necesidad de 1 a 5 idiomas. Ahí tenemos a nuestro país, que luego, no sé si Ernesto nos puede contar un poquito cómo está la situación a grandes rasgos de lo que sucede en Argentina. De 6 a 15 idiomas, ¿sí? Un poquito más oscuro, ¿sí? Ahí podemos ver a países, a ver, tenemos que ver este verde de 6 a 15, sí, el resto más de Latinoamérica, y ahí va subiendo, ¿sí? A más de 51, los países con más necesidad, ¿sí? Muchos de ellos como Nigeria, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, el sudeste asiático continental, ¿sí? Ahí ven naciones con muchísimos idiomas que todavía están esperando. Necesidad restante de traducción por continente, ahí pueden verlo más claramente, idiomas que no tienen ninguna escritura ni tampoco tienen trabajo en progreso, pero tienen suficiente vitalidad para que las comunidades se beneficien de un trabajo de traducción. Mayormente Asia es donde como Letra Argentina estamos más enfocados ahora para el envío de obreros, también el Pacífico, ¿sí? Y mucho África, ¿sí? Mucho. Y muy difícil el acceso a visas y a todos los requisitos que se pide para servir en estas áreas, especialmente África es de los que más requisitos piden, sí, el Pacífico es el que más puerta abierta tiene, y Asia, más allá de ser restringido, se está abriendo mucho a esto. Y tenemos que ver que hay países como los idiomas como en Europa, que muestra ahí, que tal vez tienen acceso a la Biblia en un idioma oficial, ¿sí? A un idioma de amplia comunicación, pero tal vez no en su idioma materno, y son países por lo general en Europa con alta alfabetización en sus idiomas mayoritarios. Esta lo voy a pasar porque se me está pasando el tiempo. ¿Por qué subió el número de necesidad? El número de necesidad subió porque se agregaron, sí, el lenguaje de señas. Por muchos años no se tenían en cuenta en las estadísticas y hoy se tienen en cuenta en las estadísticas. Así que ahí pueden ver las estadísticas también de la necesidad potencial, la necesidad expresada, las escrituras limitadas. Hasta lo que yo sé, que es poco en esta área, hay solo un idioma que tiene la Biblia completa, que es la lengua americana, y creo que les llevó 39 años traducirlo, ¿sí? El lenguaje de señas, la Biblia completa en Estados Unidos. Una gran necesidad, el hecho de que lleva mucha tecnología envuelta, mucho dinero para poder tener todos los equipos, porque se filma, es muy complejo. Yo sé que, por ejemplo, se está haciendo muchas traducciones en Europa del Este, porque hay una gran variedad de lenguajes, ¿sí?
se está haciendo mucho énfasis ahí, se ha creado un departamento mundial casi de traducción bíblica para estos lenguajes, de estas traducciones que se necesitan en lenguaje de señas, pero son comunidades pequeñas también, algunas, y otras estamos hablando de naciones enteras. ¿Quién puede leer esta frase? Porque también me la tapa, la podría adivinar, pero a ver si Rodrigo me volvés a ayudar. Voy a leer yo, Maru, si me permitís. Sí, gracias, Ernesto. La traducción de la Biblia constituye una participación esencial para difundir el conocimiento del Señor a todas las naciones. Y ese es el mandato, ¿sí? El mandato es llevar todo el conocimiento del Señor, difundir el conocimiento del Señor, que el nombre del Señor sea glorificado en todas las naciones. Y la traducción de la Biblia, entregarle las escrituras es lo mejor, ver esos niños. Yo tuve la oportunidad de estar en 11 celebraciones cuando le pudimos entregar la palabra, también estuvieron mis pastores, que son amigos de Rubén, y fue increíble, ¿sí? Ese traductor que ven ahí con las manos alzadas con la palabra, él es Gino, él fue el que ideó el proyecto, él recibió las escrituras en su idioma a través de un alemán, y él no quiso celebrar en su dedicación porque él dijo, todos mis vecinos no tienen la palabra en su idioma, y él creó el proyecto que nosotros iniciamos con 11 idiomas que eran los vecinos de Gino. Él está levantando las escrituras del idioma de su esposa, y para mí eso fue muy conmovedor, trabajar con ellos, capacitarlos a ellos, acompañarlos, caminar en la montaña con ellos, y poder ver la transformación que trae la palabra, porque eso es lo que necesitamos, no medir números, ¿sí? No números, ¿sí? Porque la idea no es que alcancemos ese número, de decir, bueno, ya los 7.378 tienen las escrituras, sino que esas escrituras traigan transformación, que esas escrituras sean usadas. Hay bodegas completas de Biblia. Yo trabajé en México, los testigos de Jehová eran los únicos que iban, las iglesias evangélicas, tantas iglesias en México, que hay muchos, ¿sí? No están preocupadas por la palabra en el idioma de la gente. Van, sí, van, evangelizan, pero no van y llevan las escrituras en el idioma de la gente. Entonces les pido a alguien más que me ayude a leer lo que dice esta diapositiva. Ernesto, si estás con el micrófono, ayúdame. Sí, perdón. El progreso en las comunidades lingüísticas es obvio cuando vidas, comunidades, naciones son transformados por su palabra, cuando su palabra es usada por las comunidades e impacta en todas las esferas de la vida. Eso es lo más importante, no los números, ¿sí? Yo, apasionada de las estadísticas, yo también trabajé en la cartografía, pero si no hay impacto, si no hay transformación, si no la usan a la Biblia, si es simplemente papel que van a recibir, no tiene significado. Por eso la entrega tiene que ser completa, y tenemos que ir a trabajar con las comunidades, a trabajar con las iglesias, que sea la iglesia la que abrace el proyecto. Si nos tenemos que pegar la media vuelta, nos vamos a otra comunidad que sí la iglesia se comprometa, pero necesitamos que ellos sean dueños del trabajo que se está haciendo. Rapidito les cuento de Letra Argentina. El Señor me ha dado el privilegio de poder colaborar en este tiempo en el envío de argentinos a estas naciones con tanta necesidad. Tuvimos un milagro este año de 4 argentinos saliendo en plena pandemia, atravesándose varios continentes para llegar a Papúa Nueva Guinea. Y bueno, estamos felices porque hemos recibido una evaluación excelente del desempeño de ellos en la vida en la aldea, que eso es lo más difícil, ¿sí? Vivir sin agua, sin electricidad, en condiciones muy precarias, sin conectividad, sin internet, sin teléfono, sin nada que los conecte con el mundo exterior, y recibimos muy buena evaluación de ellos. Les pido que oren, porque cuando estaban por allá nos enteramos que uno de los matrimonios estaban embarazados y tienen que regresar, les han cancelado ya como 3 veces el vuelo.
y tienen que volver porque el bebé no puede nacer allá, no puede recibir la documentación, además de que las embajadas en los países cercanos tampoco están trabajando, las embajadas argentinas, así que sí o sí tienen que volver, así que les pido que oren por Fe y Nata para que el Señor les abra el camino de regreso. Todo bien hasta Madrid, ¿sí? Tienen ahí como 3, 4 vuelos hasta Madrid, pero de Madrid a Buenos Aires han tenido cancelaciones. Tenemos de regreso un matrimonio que ha estado trabajando en el norte de Europa, noroeste de Europa, muy difícil, muy restringido el acceso, también le pido que estén orando por ellos, y bueno, les podría contar mucho de cada uno de ellos. Entren a la página web de Letra, ahí están los proyectos, ahí pueden ver los obreros y una descripción, y se pueden poner en contacto con ellos también. Son argentinos, sí, ahí hay mendocinos, hay cordobeses, hay gente de Misiones, sí, gente del Chaco, gente de Buenos Aires, sí, son hermanos nuestros que iglesias argentinas están tomando el desafío de ser parte. Una iglesia ha enviado 3 matrimonios, ¿sí? Y una iglesia de Buenos Aires, que el Señor me dio el privilegio de que me apoyaron por muchos años a mí en el campo, y ahora tienen 3 de sus matrimonios de su iglesia sirviendo en el campo. Así que oremos por la iglesia argentina y este gran desafío. Tenemos una gracia especial los argentinos, ¿sí? Tenemos algo que el Señor nos ha dado, que es más allá del amor por su palabra, es el amor por las personas y es la dedicación. Y algo que yo sentí siempre es que mi iglesia me llevó a tantos campamentos que me sirvió muchísimo para ir a trabajar a Papúa Nueva Guinea en el medio de la selva. Ese fue mi entrenamiento, lo que mi iglesia me dio en mi vida en los jóvenes y en la escuela dominical. Ahí está la información de Letra, si no luego se las puedo pasar nuevamente, pero bueno, búsquenos en las redes, ahí van a ir viendo el progreso. Estamos siempre posteando sobre los obreros, ¿sí? Y quiero compartirles un video muy rápido. ¿Alguien quién me As followers of Christ, do we believe we're a part of something bigger than ourselves? Something special? Something with an impact that spans the entire globe? God has a calling for each of us, and what we do with that calling makes all the difference in the world. Because we're not just individuals, we're pieces of an amazing story. We're each a part of the body of Christ. From all that dwell beneath the skies. But there are untold numbers of people who don't have that hope of knowing their Creator and their purpose. They haven't heard about Him or what He's done for them in a language they can truly understand. This is right where your stories converge. This is where you can reach out to one another. Wycliffe exists to help deliver God's life-changing word to those who don't yet have it. And you, as part of this great global body called the Church, could help make that happen. What if your church chose to lock arms with people thousands of miles away and, as a result, become a part of their journey to personally know the God who created them? Thing is that when you, as a church, use your gifts and purpose to help people get God's word, those receiving it aren't the only ones who benefit. You benefit as well. You, as part of the body, become more in tune with God's heart for the world. And those who don't. That's the beauty of the gospel, and it's meant to be experienced and lived out
in community. Connect with that community today. Para terminar, quiero contarles un poco cómo involucrarse en este movimiento de la traducción bíblica, que era esa pregunta que habíamos puesto. La forma son 3 pasos, son los requisitos que se tienen desde Letra Argentina. El primer paso es el curso fundamental de lingüística. Es un curso que damos en Argentina, ¿sí? Somos pocas organizaciones en el continente que lo damos. En Argentina, gracias al Señor, somos una de las que más se elige. ¿Por qué les cuento? Porque se hace en un lugar hermoso, se hace en Córdoba, en Campos Blancos, se hace intensivo, ¿sí? En otros continentes la mayoría se hace como en 3, 4 meses, 2 veces a la semana, cosas así. Acá sí se hace intensivo, se hace, el año próximo va a ser en 3 semanas. Ese curso va a ser de 2 materias. Por el tema de la pandemia lo hemos acortado un poco, vamos a tener solo fonética y lingüística. Después vamos a dar tal vez virtual adquisición de un segundo idioma, que es la tercera materia, que nos ha resuelto mejor darlo virtual que lingüística y fonética, que nos es imposible darlo virtual porque tiene mucha práctica y necesitamos estar con la boca abierta al lado del profesor para poder pronunciar bien todas las posibilidades que da nuestro aparato articulatorio fonético. Y bueno, este año lo vamos a dar en el 2023, si Dios nos lo permite, sencillo, sale $300 porque cubre absolutamente todos los cursos, los profes que van a estar, los facilitadores, bien personalizado. Usamos la misma metodología de enseñanza que usamos en el campo para trabajar con los traductores nativos, entonces se parte desde una forma de enseñanza muy diferente, por eso es tan personalizado, incluye el hospedaje y la comida, y la pileta ahí en Campos Blancos, y la hermosura ahí que tenemos en Villa Retiro, en Córdoba. Luego de ese curso, en marzo, comienza el diplomado en lingüística y traducción bíblica y alfabetización, que ese se da en Perú, son 10 meses, es intensivo también, se da en la Universidad Ricardo Palma, es un título oficial de la Universidad Ricardo Palma, lo tenemos de esa forma porque así pues la certificación puede ser usada para entrar a países restringidos. Yo también trabajo en el equipo de CILTA. El primer semestre, diríamos, se da todo lo que es la lingüística a full y después se elige, ¿sí? Si uno quiere hacer alfabetización o si quiere hacer traducción bíblica, y ahora vamos a incluir el área de sociolingüística, así que por eso yo voy a estar más involucrada en la capacitación. Y estamos orando mucho para tener el título de maestría muy pronto. Esos son los 2 primeros pasos. El tercer paso es una capacitación transcultural. Nosotros tenemos alianza con el Centro de Capacitación Misionera Transcultural, ahí mismo en Córdoba, en la Asociación Civil Campos Blancos. Entonces pedimos esa capacitación. ¿Por qué tenemos alianza y lo preferimos? Porque yo siempre estoy ahí, también doy clase ahí y trabajamos mucho la parte de trabajo en equipo, porque todo proyecto de traducción tiene equipo, y ahí es donde están todos los conflictos. Entonces, ahí es donde tratamos de reforzar la capacitación. Así que esos son los 3 pasos, lleva aproximadamente unos 2 años. Si todo sale bien, la capacitación, también pedimos idiomas bíblicos, que ahí hemos estado usando la bendición de la Sociedad Bíblica que ha estado colaborando con esa parte. También tenemos alianza con el Museo Maná de la Biblia en México, que también está dando varias materias de lo que es ciencia bíblica. No es exigencia desde letra, pero por lo general es exigencia donde llegan a servir, porque esos 3 pasos son solo los nuestros. Después cuando eligen, por ejemplo, ir al norte de África, les van a pedir francés, les van a pedir tal vez árabe, ¿sí? Entonces vamos nosotros acompañando en la capacitación desde Argentina, y luego ya cuando hacemos el nexo con el campo, vemos qué más requisitos les exigen. Pero bueno, hasta acá estoy yo. Si necesitan más información, ahí les voy a poner los datos. El video está en YouTube. Si ponen
Wycliffe, Traductores de la Biblia, y ahí les voy a dejar también el link, pueden compartirlo libremente, hay muchos más. El Señor llamó mi corazón a través de un video que pasó en mi capacitación misionera en CSMT Federico Bertuzzi hace 20 años. El video se llamaba La palabra como un río, y para mí impactó mi vida, porque la Biblia fue mi guía, ¿sí? No tuve el privilegio de tener una familia cristiana, pero sí tuve el privilegio de crecer en una escuela dominical con la palabra como la guía. Y para mí conmovió mi corazón saber que tantos no la tienen, no disponen de ella. Así que bueno, hace 20 años estoy celebrando en septiembre justamente 20 años de que estoy sirviendo, y que ha sido para mí un privilegio poder ser parte de este ministerio.